Que se abran los cielos, que venga tu gloria, que restaures todo mi ser, que tu espíritu venga a llenar mi corazón. Tocando Almas con Nati Gómez. Hola, un saludo especial a todas las personas que nos están viendo hoy en el programa Tocando Almas con Nati Gómez. Para mí es un gusto estar reunida aquí con todos ustedes para compartir un testimonio tan especial, un testimonio tan conmovedor, y de verdad que los invito a todos ustedes a que compartan esta transmisión, a que le estén dando me gusta, porque lo importante aquí es tocar almas. Venimos con un testimonio que de verdad nos va a llenar el corazón, nos va a motivar a enamorarnos más de Dios, así de que en este día yo quiero darle la bienvenida a Carolina Londoño, que me acompaña. Carolina, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Hola Nati, no, el gusto es para mí, de verdad que es una alegría, como tú dices, poder tocar almas por medio del testimonio, y pues bueno, el Señor dispone y aquí estamos para hacerlo. Qué rico. Carolina es una mujer muy entregada a Dios, ha pasado por varias adversidades en su vida, no solo por un síndrome que padece que se llama Ehlers-Danlos, un nombre desconocido, poco pues que lo hemos escuchado, es la primera vez que yo escucho de este síndrome, y aquí viene lo importante del testimonio de ella, pero no solo es eso, es la situación que ha tenido que vivir familiarmente. Entonces yo quiero que todos ustedes estén muy conectados con este programa. Y quiero primero que todo poner en las manos de Dios este programa que vamos a realizar. Entonces, Caro, yo te invito a ti para que hagamos una oración. Claro que sí, Nati. Vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que se derrame esta noche sobre nosotros, que venga a disponer nuestros corazones y el de todas las personitas que puedan conectarse a este testimonio, para que sea el Señor hablando, para que si de pronto se sienten identificados con alguna parte de ese testimonio, el Espíritu Santo ponga en ellos que a través de la oración, que a través de un rosario, que a través de la fe se puede sanar, se puede salir adelante, se puede salir de cualquier adversidad. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas pues, que disponga los corazones, y a ese amado Jesús pedirle también que venga a tocar, que venga a sanar, que venga a llenarnos de su amor y de su misericordia, y de que todas las personas que pasen a través de este hermoso programa de Nati sigan por medio de ese testimonio evangelizando a tantas personas que necesitan de esa palabra de aliento para salir de ese momento difícil. Damos gracias también a Dios por este programa, por este momento, por esta oportunidad, y pedimos a la Virgen que nos acompañe también para tocar esas almitas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Caro, entonces ahora sí vamos a entrar con el testimonio, lo que realmente nos interesa tanto conocer de este síndrome por el cual usted está padeciendo desde hace muchos años. Entonces yo sí quiero que todas las personas que nos están viendo puedan tener la oportunidad de conocer acerca de este testimonio. Caro, contémosle a las personas este síndrome Ehlers-Danlos, un nombre raro, desconocido, porque nunca lo habíamos escuchado, pues, o por lo menos yo nunca he escuchado este nombre, ¿cierto? Yo estuve leyendo en estos días acerca de este síndrome, y sí es un síndrome un poco complejo, siempre es complicado. Entonces, contémosle si usted nació con este síndrome o si fue que se le fue desarrollando en la medida en que fue creciendo. ¿Cómo fue que se dieron cuenta que usted padecía de este síndrome? Bueno, Nati, pues como para hacer un preámbulo, yo soy la menor de 5 hermanos, ¿cierto? Yo nací cuando supuestamente la menor de mi casa ya tenía 15 años, entonces llegué estando ya todos más grandes, y el embarazo de mi mamá fue un embarazo riesgoso.
desde el momento pues que se dan cuenta por la edad de mi madre también, ella tenía ya 45 años, le dicen pues que es un embarazo de alto riesgo, y al momento de nacer los médicos le dicen a mi mamá, a mi familia, que parece que tuviera una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad de base, una enfermedad de nacimiento. No saben en su momento qué es, me empiezan a hacer estudios, me hacen una biopsia de piel y allí descubren que es una enfermedad que en esa época ellos llamaban hiperelastosis o elasticidad, ¿cierto? En articulaciones, en la piel. Y al momento de nacer, pues bueno, los médicos le dicen a mi familia que yo no voy a caminar, que yo no voy a hablar, que yo no voy a ver, que iba a ser un vegetal. Paso un tiempo en incubadora y ya cuando empieza mi proceso, ya cuando me llevan al hogar, todos los días, mi familia, especialmente mi mamá, que fue una mujer muy dedicada a cuidarme, a estar conmigo siempre. Me lleva a terapias físicas, me lleva a citas de ortopedia, bueno, de muchas especialidades, porque empiezan a ver que sufro de problemas ortopédicos con el crecimiento, el caminar, las manitos. Era una bebé que no tenía la estabilidad en la columna, en las piernas, en la cadera, pero me fui desarrollando y ahí es donde se viene ese primer milagro, que es cuando los médicos le dicen a mi familia, no, es que ella va a ser una niña vegetal, por decirlo de alguna manera. Pues vemos para la gloria de Dios que no fue así. Entonces, años después, me entero yo que la enfermedad no se llamaba así como coloquialmente la conocíamos como hiperelastosis, sino que tiene ya un nombre, que es el síndrome de Ehlers-Danlos, que en sí es como la falta de colágeno en articulaciones, en tejidos, en órganos. Entonces esto conlleva a tener muchísimas más enfermedades. Claro, todo este proceso le tocó batallarlo junto de la mano de su mamá. Su mamá, usted no vivía en Medellín en ese entonces, ¿cierto? No vivía en Medellín, sino que vivía, era en... ¿Dónde era que en el vivía? eje cafetero, en Quimbaya. Exacto, entonces sus vacaciones era venir aquí a terapias médicas, en fin, una y otra cosa. Usted pasa por un momento, porque vamos a seguir hablando obviamente de este síndrome para las personas que de pronto lo padecen o quizás sí creen que lo tienen, que están sufriendo de este síndrome. Usted viene entonces a Medellín a terapias y todo, pero hay algo muy triste que le sucede a usted en su vida después de todo este proceso, del acompañamiento de su mamá, de su familia. Infortunadamente, usted pierde a su mamá, ¿cierto? Contémosle a las personas de esa parte, de ese suceso, lo que le sucede a usted familiarmente. ¿Qué le pasó a su mamá? Bueno, cuando cumplo los 18 años, después de tener la fortuna y la dicha de estar 18 años con mi madre, ¿cierto? Como tú dices, Nati, una mamá súper dedicada, que vivía pendiente de todos mis controles médicos. Ella fallece por una infección que adquiere en una sala de cirugía, y automáticamente todo ese tema médico, de alguna manera yo lo cancelo, lo pauso. Yo dejo de hacerme los controles, pues tampoco sentía la necesidad, no me sentía en ese momento enferma, tal vez no creía que necesitaba ir donde un cardiólogo ni nada. Entonces mi mamá fallece y años después es que, como yo lo digo, ese volcán dormido de mi enfermedad se despierta
y ya desencadena un suceso que fue muy difícil para mí. Contémosle a las personas de todo este suceso que se desencadenó, bueno, después de que su mamá fallece. ¿Cómo empezó usted a afrontar esa situación? Porque muy duro, o sea, tener el apoyo de su mamá, siempre estaba ahí con usted, pendiente, acompañándola, y de un momento a otro sentirse como desamparada, si bien tenía el apoyo de su papá, de sus hermanos. Pero entonces, ¿cómo hizo usted para enfrentar esa situación? No solo lo que usted padecía con este síndrome, sino también la muerte de su mamá. ¿Cómo hizo usted, Caro, para como llenarse de fortaleza y seguir adelante, seguir en esos procesos? Bueno, cuando mi madre fallece, realmente, a pesar de ser una niña que fue formada en un hogar de valores, de principios y muy católico, yo dejé como que todo ese tema, no solo de la salud, sino de mi vida en cuanto al Señor, en stand-by. Puse al Señor de pronto en esa puerta, lo cerré, o digámoslo muy paisa, metí al Señor en un closet y le dije: cuando te necesite hablamos, digámoslo de esa manera. Mi mamá fallece, mi papá en ese momento también se encontraba enfermo, entonces a mí no me da tiempo de hacer el duelo de mi madre. Yo estaba terminando un bachillerato, había quedado sola con mi papá porque mis hermanos vivían acá en Medellín, y mis otros dos hermanos vivían en el exterior. Entonces no tengo como ese momento para hacer ese duelo, sino dedicarme a terminar un colegio, a cuidar a mi papá y mucho menos pues a cuidar mi salud. Y empiezan a pasar cosas, a suceder cosas donde me alejo mucho del Señor, hasta que llega un momento en la vida donde mi enfermedad se despierta, empieza como a cobrarme factura, que decimos, y saco a ese Jesús amado del closet y a Mamita María, y empiezo a afrontar todo lo que me viene. Un tema de una mielopatía, un trauma en la médula cervical, en la parte de la columna cervical, donde estaba dejándome cuadraplégica. Y todo esto de alguna manera, y las complicaciones que se dieron durante el tratamiento y las cirugías, me vuelven y me acercan al Señor. Y durante ese proceso de recuperación de esas cirugías es donde yo puedo hacer ese duelo, no solo de mi mamá, sino también el duelo de la muerte de mi papá. Muchas personas que nos están viendo quisieran saber cuáles son esos síntomas que se sienten al tener esta enfermedad. ¿Qué es lo que siente una persona cuando está con este síndrome en los danos, y qué desencadena estos síntomas, qué otras enfermedades? Porque usted me mencionaba que también tuvo problemas del corazón, de los riñones. Entonces, mencionémosles a las personas qué es lo que desencadenan estos síntomas. Bueno, cuando se tiene el síndrome de Ehlers-Danlos, afortunadamente a mí me lo descubren de nacimiento, porque hoy en día yo pertenezco a grupos y a una sociedad a nivel mundial, por decirlo así, sobre este síndrome. Me doy cuenta que muchas personas, ya estando adultas o adolescentes, empiezan a tener los síntomas, o son personas que nunca, o sea, han buscado y han buscado, tienen los síntomas, pero nunca les han podido decir su enfermedad es esta. El Ehlers-Danlos es un síndrome que tiene más de 15 tipos de nivel, por decirlo de alguna manera. El mío fue muy articular, muy de los huesos, me afectó
mucho los órganos. Entonces, al momento de nacer, yo, por ejemplo, como les decía, mi columna no me sostenía, tenía una escoliosis muy pronunciada. Cuando ya me podía parar, me demoré para caminar. Cuando ya me podía parar, de un momento a otro mis rodillas no sostenían mi peso y me podía caer, me podían dislocar las rodillas muy fácilmente. Una característica de las personas que tenemos este síndrome es que tenemos una elasticidad en las manos. Yo, gracias a Dios, pues ya se ha recuperado mucho. Podía mis manos fácilmente doblarlas, mis dedos, encaramarme los pies al cuello. Era como esos niños que se llaman niños de circo, que se flexionan y se meten en una caja. Eso es una característica muy pronunciada de las personas que tenemos este síndrome. Aparte de que nos podíamos fracturar muy fácil, dislocar, empezaron, yo por ejemplo tuve soplos en el corazón, y lo primero que me detectan estando en la escuela es una insuficiencia en la válvula mitral, porque al ser esos tejidos tan débiles, entonces claro, el corazón no se forma muy bien. Se llegó hasta incluso a tener como hablar de la opción de poner un marcapasos estando yo muy niña, pero bueno, gracias a Dios no hubo la necesidad. También tuve muchos problemas con mis riñones, muchas infecciones urinarias, tuve una pielonefritis, que es una bacteria que da en el núcleo del riñón. ¿Qué más? Bueno, esas cirugías que conocemos que son como tan comunes, del apéndice, de la vesícula, ya no las tengo, ya me lo sacaron. Entonces son muchas complicaciones que pueden haber. La última que tuve, que para mi vida ha sido muy complicada, fue la de la mielopatía. Por el tema de la columna me da una artrosis degenerativa en las vértebras de la columna cervical y esto me cierra la médula. Entonces, al cerrarse la médula, yo me estaba quedando cuadraplégica, y los síntomas de esta mielopatía fueron un dolor constante en el cuello, como si uno dice, un cansancio, lo que nosotros llamamos un mico, y así me lo traté por unos 7, 8 meses, pensando que era estrés, que era mala postura. Se me encalambraban mucho las manos, los brazos, las piernas, sentía constantemente muchos hormigueos. El dolor era muchas veces impresionante en toda la columna, me pasaban unos corrientazos en la columna. En las piernas también sentía mucho cansancio y el trastorno del sueño. Uno, al ser una enfermedad también que compromete el sistema nervioso, tú no duermes. Entonces empecé a tener episodios de días de no dormir, de pérdida de fuerza, donde todo lo que cogía se me caía de las manos. No podía levantar mis manos y hacer una cosa tan sencilla como lavarme el cabello. Entonces ya ahí empieza todo este proceso de la cirugía. Pero si hablamos de síntomas, son muchos los síntomas en esta enfermedad, son muchas alertas que dan, y hoy en día hay muchas personas que por estrés, que por malas posturas que tenemos en nuestros trabajos, en los computadores, con los celulares, se nos están diagnosticando síndromes y enfermedades que son huérfanos, que no tenemos. Entonces, esta enfermedad está catalogada como una enfermedad huérfana. Claro, usted inclusive estuvo en la UCI cuando estuvo con la cirugía y todo, y usted me contó momentos muy duros que vive allí. Contémosle a las personas cómo fueron esos momentos en la unidad de cuidados intensivos
Y aún así usted, después de todas esas situaciones, todos esos golpes, por decirlo así, que le tocó a enfrentar en la vida, usted seguía más pegadita de Dios, de la Virgen. Contémosle a las personas de esa experiencia. Bueno, hace 4 años, para julio del 2018, me ingresan a una primera cirugía donde tenían que entrar a mi columna cervical, lo hicieron por la parte de mi garganta, tenían que correr todo mi sistema respiratorio, por decirlo así, toda la tráquea, la arteria. Fue una cirugía de muy alto riesgo. Un staff de médicos neurocirujanos grandísimo. Sin mentirte, Nati, fueron más de 10, 15 neurocirujanos que tuvieron que ver con todo el proceso de la cirugía desde el primer momento en que llegué a una hospitalización. Fueron entre 20 días preparando todo este tema de la cirugía, porque no solamente era cómo van a entrar a poner una prótesis y fijar unas vértebras, sino que tenían que tener en cuenta que para ese momento, cuando me hacen los exámenes, ya no tengo un soplo en el corazón, sino 2 soplos en el corazón. Entonces eso complicaba un poquito más la cirugía. Entro a la cirugía, fue muy difícil porque yo de por sí, bueno, las personas que tenemos esta enfermedad también tendemos a tener una presión bajita, una bradicardia, que es un corazón demasiado lento, que trabaja despacio. Entonces se me baja la presión estando en cirugía, entonces eso complica un poquito las cosas. Era una cirugía demasiado larga, donde también pues el tema de una hemorragia era complicado. Y cuando me despiertan en la UCI, inmediatamente mi reacción al abrir los ojos fue de un desespero de creer que yo me estaba muriendo, porque yo sentía que no podía respirar, y en ese momento ya me habían quitado, ya me habían desconectado de los tubos. Simplemente no, yo les decía, no puedo tragar, no siento que me pase aire, que me pase saliva. Entonces me ponen inmediatamente oxígeno y todo, y se dan cuenta que esa cirugía que me hacen, donde me ponen una prótesis que era parecida a una herradura de un caballo entre 2 vértebras, al momento de poner las placas, los tornillos, eso fue como ponerle unos tornillos, por decirlo así, a una tostada. Inmediatamente se abrió el hueso, se cayó la placa y me tapó la tráquea, la garganta, el esófago. Entonces no tenía manera de que el aire entrara a mis pulmones, no podía tragar, toda la saliva, todo se me salía constantemente por la boca. Tampoco me podían entrar inmediatamente a cirugía porque había tenido una cirugía complicada, me tenía que recuperar. Entonces, Nati, fueron unos 4 días esperando ese momento, muy difíciles, de no poder dormir, de estar literalmente sentada para medio poder respirar, medio poder sentir que me entrara el aire, sin poder tomarme una gota de agua. Y en ese momento yo ya venía antes en un proceso de volver otra vez a ese Jesús que había dejado olvidado allí en esa puerta, y donde Mamita María, y empiezo otra vez esa devoción al Santo Rosario. Y esa noche, esas 4 noches tan difíciles, 3 noches difíciles, le digo al Señor, no, yo no me quiero morir, yo siento que todavía tengo vida y necesito que tú hagas un milagro en mí. Y bueno, entro a una segunda cirugía y ahí se medio organiza, medio se ajusta ese problema que habíamos tenido. Y bueno, Nati, no, me entrego a la providencia del Señor. Eso hizo que vibrara otra vez ese amor por ellos dos.
Claro, definitivamente lo que le dice su familia es cierto. Tú eres un milagrito de Dios, porque es que lo que nos cuentas, cómo le ha tocado batallar con este síndrome y ver por todo lo que ha pasado, es una obra de misericordia en Dios en ti, porque de verdad Dios contigo ha sido muy misericordioso. Usted no nos mencionó, y quiero que le mencionemos a las personas, que usted también perdió a su padre, con quien usted vivió, quien fue un aliciente también para él después de la pérdida de la mamá. El padre, infortunadamente, lo perdió ¿hace cuánto, Caro? ¿Hace 4 años o cuánto fue que perdió a su papá? No, ya mi padre murió hace ya 18 años y mi madre hace 20 años. Muchos años. Entonces, usted hace 4 años fue que perdió a su hermanita, ¿cierto? Hace 4 años. No, hace 1 año y medio, perdón, mi hermana. Perdió la mamá, perdió el papá, padeciendo con el síndrome Ehlers-Danlos, que como pueden ver ustedes o como pueden escuchar, no es un síndrome nada fácil de llevar. Y también pierde hace 1 año y medio a su hermano. ¿Qué es lo que a usted la mantiene tan fuerte, el Santo Rosario? Porque definitivamente yo veo que usted es una mujer que se reúne todos los días, tiene una misión muy linda junto con la comunidad de Coruño. Ellos hacen un rosario todos los días a las 10 de la mañana virtual. Caro dirige este rosario casi diario porque yo tengo la oportunidad de entrar al Santo Rosario, pues cuando se me da la oportunidad aprovecho y entro a hacer oración con ellos. Y de verdad que ora demasiado lindo, uno siente mucha paz en ese rosario que ella hace porque siente uno ahí la presencia de la Santísima Virgen y de nuestro Señor Jesús. Y es una misión muy linda que Dios le puso a Caro, Misión María. Entonces, Caro, contémosle primero de lo de su papá, la pérdida de su papá y de su hermanito. Y contémosle también a las personas del tema de la Misión María y de todas estas misiones que tú tienes. Bueno, sí, Nati. Mientras tanto, voy a ir mostrándoles foticos, pues de esas foticos que te han marcado tanto en tu cirugía con la comunidad. Voy a ir proyectando aquí algunas foticos, pero entonces cuéntanos, Carlos. Nati, mi papá fallece antes de que mi mamá falleciera. 2 años antes le habían diagnosticado a mi papá un EPOC pulmonar. Él pues aún así usaba oxígeno, más sin embargo trabajaba, estaba en el negocio y bueno, podía tener su vida normal. Pero al fallecer mi mamá, mi papá entra, obviamente al ser el amor de su vida, esto desmejora muchísimo su salud. A los más o menos unos 4 o 5 meses, mi papá llega un día y me dice: hija, yo no me voy a levantar más de la cama. Mi papá ya era un paciente oxígeno dependiente las 24 horas. Para los que no saben, un EPOC pulmonar es una especie de cáncer en los pulmones. Entonces constantemente le daban unas crisis de asfixia muy impresionantes. Y cuando ya él dice que ya no es capaz más de levantarse, hacer su vida normal, él se postra en una cama durante 2 años, que estuvo acompañándolo, que estuvimos los dos solos. Como les contaba, mis hermanos pues se encontraban en otras partes. Y esto nos acercó muchísimo, nos volvimos siempre, pues fuimos mi papá y yo muy juntos, muy, no, aclaro, no era su hija mimada, que era mi hermana anterior, ella era la ñaña de mi papá, pero de alguna manera pues sí, el amor entre mi papá y yo era muy grande. Y cuando un momento donde yo ya levanto la mano a mis hermanos y les digo: bueno, yo necesito que me ayuden a cuidar a mi papá, le digo: bueno, ya quiero entrar a la universidad, ya quiero estudiar. Tomamos la decisión. Nosotros vivíamos en Quimbaya, Quindío. Nos habíamos ido cuando yo tenía 4 años de acá de Medellín para allá, para el eje cafetero, y tomamos la decisión de volvernos a venir a Medellín, pero faltando 8 días para ese regreso a Medellín, mi papá fallece.
tiene una crisis muy fuerte en donde le da ya su corazón no aguantaba más. Y ahí es donde, no sé, muchas personas se pueden sentir identificadas con que cuando tienen un paciente terminal, un familiar que está pasando por una enfermedad terminal, muchas veces hemos escuchado que dicen, ay, se alivió, o se alivia, o se alivió para morir. Eso le pasó a mi papá. Mi papá 2 días antes de fallecer no necesitó casi asistencia de oxígeno. Él decía que se sentía muy bien, incluso se vio rejuvenecido, tranquilo, feliz, y murió de una manera muy bonita, orando. Él siempre fue un hombre de fe y le entregó su alma al Señor en oración precisamente en ese momento, en una UCI. Entonces ya al fallecer mi papá, yo me vengo para Medellín a vivir con mi hermana. Estuve con ella unos años, luego viví con una tía y por el tema de mi enfermedad de columna vuelvo otra vez al hogar de mi hermanita para que pues me ayuden porque literal no era capaz ni siquiera de lavarme el cabello y pues nos venía todo un tema de recuperación y eso bastante difícil. En el 2021, en mayo del 2021, mi hermana se siente mal, vamos a urgencias, la hospitalizan y en cuestión de 20 días nos dan la noticia de que tiene cáncer, un cáncer ya muy avanzado que le hizo metástasis en su estómago, en el páncreas, en su hígado, en sus pulmones, y entonces ya prácticamente no había nada que hacerle. Simplemente se alcanzó a hacerle una quimio paliativa y fallece, como te digo, Nati. Eso fue en cuestión de 20 días. Mi hermana la hospitalizan un 11 de mayo y se muere un 6 de junio. Todo sucedió muy rápido. Y a la pregunta de qué fue lo que me sostuvo, qué fue mi fortaleza en todas estas cosas que han pasado en mi vida, definitivamente ha sido el poder de la oración, ha sido el Santo Rosario. En épocas de pandemia, inclusive con mi hermana, nos fortalecimos mucho con el tema del rosario. Hacíamos el rosario virtual con toda mi familia, diario lo hacíamos, incluso hasta podíamos hacerlo 2 veces al día porque ella lo hacía, ella era profesora y lo hacía con sus compañeros maestros y yo lo hacía con la comunidad también, que en épocas de pandemia empezó todo el tema del rosario virtual y de las cruzadas de oración. Entonces, cuando sucede especialmente todo esto de mi hermana, de alguna manera el Señor me preparó para esto y fue por medio de la oración, fue por medio del Santo Rosario. Mamita María no me soltó, así como yo no solté ese Santo Rosario, ella no me soltó a mí en esos momentos tan difíciles. Claro, qué testimonio tan demasiado edificante, conmovedor y un testimonio que nos llena de mucha fortaleza para enamorarnos más de Dios, de venerar nuestra Santísima Virgen y saber que con ellos definitivamente no lo tenemos todo, no, nada perdemos de estar de la mano de la Virgencita María y nuestro Señor Jesús. Vamos nuevamente a continuar con este testimonio, entonces les pido a las personas que por favor se queden ahí conectadas porque ya vamos a ir terminando con esta transmisión. Les pido que por favor se queden conectados, ya vamos a entrar nuevamente con este testimonio, así que si de pronto se cae la transmisión, pueden volver a entrar en el directo porque Caro nos va a contar del apostolado tan lindo que tiene, de todas esas obras de servicio que hace, entonces para que no se pierdan esta parte. Los invito entonces para que se queden allí conectados. Carito Londoño ha sido una mujer en donde he sido testigo del testimonio de la transformación de su corazón
de lo que Jesús ha renovado, transformado y ha hecho nuevo la vida de esta mujer. Carito puede llevarse a esa frase en la que la hermana Teresa de Calcuta dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Pues el Señor la ha utilizado de una forma increíble para siempre darse, para siempre entregarse, para hacer de la oración una obra. Eso es lo que la oración la ha llevado a orar, a servir, a entregarse al necesitado. Y también ha llevado a que nos toquemos nosotros el corazón, para que nosotros también nos movamos y podamos ir a ayudar a aquel que lo necesita. No solamente ha sido ese instrumento para llegar a aquel necesitado, sino que también ha sido el instrumento para mover corazones y llegar a ese necesitado, a esa persona que necesita una oración, necesita un mercado, necesita vestido, necesita comida, y ha sido pues un instrumento muy lindo. Yo he sido testigo de esta transformación, del testimonio de vida en donde el Señor ha hecho de esta mujer un ser nuevo. Y bueno, todavía hay mucho camino para caminar y poder disfrutar de todo lo que el Señor obra en esta mujer. Jamendo.com. Continuamos entonces con este lindo testimonio de Carolina Londoño, quien nos está hablando de su vida, del síndrome que padece Ehlers-Danlos, un nombre difícil de pronunciar para quienes no conocemos de este tema, de este síndrome. Pero entonces Caro nos va a contar del apostolado que tiene, lo de la Misión María y todo lo que hacen, porque ellos también tienen el banco de bebés, ellos recogen pañales, ropita de bebé. Entonces contémosle, Caro, de todo este apostolado que tienen ustedes en la comunidad. Bueno, yo hago parte de una comunidad católica que se llama Corunum. Y en esta comunidad tenemos varios apostolados. Yo hago parte del apostolado de Misión María, que es llevar, nos vamos los miércoles y los jueves a diferentes hogares, llevamos a la Virgencita, tenemos 3 virgencitas en peregrinación y hacemos el Santo Rosario con las familias. Ponemos ahí sus intenciones, oramos con ellos el rosario y la Virgencita se queda en ese hogar durante 8 días hasta que tenemos pues la otra misión. Y también dejamos, no solamente es ese momento, sino que uno de nosotros, de los misioneros del apostolado, queda como padrino o madrina de ese hogar, para seguir intercediendo, colocar en oración, en Eucaristía, en sus rosarios a esta familia. Ese es uno de los apostolados y uno de los apostolados más especiales para mí, porque yo soy muy mariana. A mí el Santo Rosario diario no me falta. Le tengo toda la fe, todo el amor a ese encuentro con Mamita María, porque es que eso es algo que mucha gente no sabe. Todos creemos que se reza el rosario para María, y no, lo que hacemos es encontrarnos con Mamita María para hacer el rosario y poner en ella todas esas intenciones que tenemos para que ella se las entregue a su hijo. Entonces, bueno, para mí el rosario es una cosa muy especial, porque ha traído muchas bendiciones a mi vida y a muchas personas que conozco. Entonces, por eso lo amo tanto a la Virgencita, que es un apostolado muy especial para mí. Y también tenemos en ese apostolado el rosario que tú cuentas, Nati, el de las 10 de la mañana, 10 y 15 de la mañana, lo hacemos virtual por Zoom.
donde nos encontramos entre 45 minuticos más o menos a hacer un rosario meditado también muy especial, a poner intenciones. Lo hacemos de lunes a viernes. También hago parte del apostolado, un apostolado también muy especial, muy bonito, que se llama Obras con Amor. Es un apostolado en donde trabajamos para ayudar a los que lo necesitan materialmente, y no solo material, sino también espiritualmente. Tratamos de que al momento de hacer una entrega de una ayuda, también podamos evangelizar por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la compañía. En este apostolado tenemos un banco de bebés, en donde recogemos pañales, bueno, todos los insumos para un bebé, leche, ropita, todo lo que se llegue a necesitar, y contamos, se nos van sumando cada día, se nos suman más bebés para estar como en ese acompañamiento y poderles dar esas ayudas. Son bebés muy necesitados, tenemos bebés que tienen problemas de salud, que están hospitalizados también, muchos de ellos, familias de muy bajos recursos. Entonces, bueno, tratamos pues de ayudarlos. Y en ese apostolado también damos otras ayudas como mercados, ropa. Hemos ido a centros de rehabilitación de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños. Vamos y les acompañamos, les llevamos algunos detalles. También cuando de pronto hemos tenido casos donde a una mamá con sus 2, 3 hijos lo perdió todo en un incendio, entre todos movimos a la comunidad y a la gente que nos hizo sus donaciones y organizamos su casita, se la pintamos, se la dotamos. Entonces son muchas maneras de ayudar, y es un apostolado muy hermoso, al que los invito para que no solamente, si pueden darnos ese aporte, oren también por estos grupos, por estas fundaciones que de verdad de corazón ayudan a quienes lo necesitan. Y otro de los apostolados también muy especiales al que hago parte es en el grupo de oración que tenemos todos los lunes a las 7 de la noche en el Centro de Evangelización de Santa María de los Ángeles, por la Guacatala. Y es un momento en donde me encuentro con el Señor para hacer oración de intercesión por los demás, que es algo muy bonito y muy especial que me ha pasado últimamente, que ha sido ese llamado del Señor a interceder por los demás, a usarme a mí como ese instrumento para que por medio de la oración yo pueda ayudar de alguna manera a consolar esa tristeza, a abrazar, y que en ese abrazo sientan a ese Jesús, que no están solos. Entonces es otro apostolado que también es muy especial para mí, porque de alguna manera vemos en personas que han llegado por primera vez a ese grupo de oración, se sienten demasiado tocados por la oración que se está haciendo, por la prédica del momento. Entonces al momento de hacer esa oración final, en donde de pronto se hacen renuncias, se entregan al Señor, vemos a estos hombres, a estas mujeres llorar. Eso es un aliciente para el corazón, y saber que de verdad Jesús está ahí en ese momento en un grupo de oración. Entonces son apostolados muy especiales para mí. Es una comunidad a la que quiero muchísimo, a que también le agradezco muchísimo, porque estando en mi proceso de las cirugías hace 4 años, ellos estaban precisamente intercediendo por mí. Tuve la oportunidad de tener en misión en mi casa, acompañándome unos días a una de esas vírgenes que peregrinan Misión María. Cuando yo llegaba de haber estado en una cirugía, mi sobrina, que también pertenece a la comunidad, me fue a llevar a la Virgencita de Guadalupe, quien me estuvo acompañando durante esa recuperación unos días. Entonces, sentir que es una comunidad que también te apoya en la oración, que también está contigo en esos momentos difíciles, es muy especial. Y de alguna manera el Señor me dijo, bueno, ya hicimos nuestra parte, entonces ahora venía la tuya. Y por eso el Señor me ha llamado a esta comunidad que tanto quiero, que tanto agradezco, y en la que seguiré trabajando hasta que el Señor lo permita.
Claro, qué bonito todo eso que nos cuentas, y cuando mencionabas ahorita lo del Santo Rosario, que es invitar a la Virgencita a hacer el rosario con nosotros, es cierto, uno siente la presencia de la Virgen, uno siente esa paz cuando hace el Santo Rosario. Por eso es que hay personas que dicen, a mí el rosario me da tanta paz, pero es precisamente por eso, porque estamos acompañados por la Santísima Virgen. Entonces, qué bonito que todos ustedes, los que nos están viendo, se motiven a hacer el Santo Rosario diario. No se alcanzan a imaginar todas las gracias y bendiciones que se reciben por medio del Santo Rosario. Testimonios de personas que han padecido enfermedades, y bueno, como el testimonio que nos acaba de contar Caro, y así infinidad de situaciones y de testimonios que hay por medio del Santo Rosario. Entonces, qué bueno que todos ustedes se vayan enamorando de hacer el Santo Rosario. Hay algo muy bonito que no quiero dejar escapar de Caro para ya ir cerrando con este programa, y gracias a todos ustedes los que están conectados con nosotros, gracias por escribirnos, compartan esta transmisión. De verdad, ustedes no se imaginan el bien que le hace uno a una almita, a una persona que está pasando quizás o por la misma situación de Caro o una situación parecida, y cómo le llega este programa y sienten esa paz, esa bendición, y su vida se cambia, se transforma, o sienten esa necesidad de buscar de Dios. Entonces, yo no quiero que dejen de compartir este programa. Les agradecemos que lo estén distribuyendo, porque es un programa de mucha bendición. Esto lo hacemos es para Dios, no para nosotros, nada. O sea, a nosotros nos interesa es evangelizar. Es un programa que administramos, esto es de Dios. Este proyecto, este programa es totalmente de Dios, no es mío. Yo simplemente se lo administro a Dios y ya. Entonces, Caro, para que las personas que nos están viendo aumenten más esa fe, contémosle algo muy lindo que tienes tú para contarnos, y fue de algo que ella le pidió por intercesión de San José a Dios. Caro ya no toma ningún medicamento, Caro ya no depende de nadie para que le esté ayudando a bañarse, para que le esté ayudando a vestirse, no depende de nadie. Caro vive solita, no sola porque está acompañada con Dios, la Virgen y San José, pero Caro es una mujer que ya es independiente, ya no necesita de alguien que la esté llevando, que le esté ayudando, no. Entonces, Carito, contémosle cómo fue ese testimonio, esa parte que usted le pidió a San José, y cómo San José le cumplió eso, Dios les cumplió eso por medio de San José. Contémosle a las personas de esa parte del testimonio. Eso es muy cierto, Nati. Antes de contarte pues este pedazo tan especial en mi vida, quiero hacerles un preámbulo de que yo siempre, y gracias a Dios, eso es una de las cosas que yo le agradezco a mi mamá, estando muy pues, bebé en brazos, con todo este tema de mi salud. Mi mamá me consagró a la Rosa Mística, que es la que tenemos acá atrás. Ella me consagró bebé a la Rosa Mística, y hace más o menos un año yo hice la renovación de esa consagración. Fui una niña donde obviamente en mi casa no faltaba el Santo Rosario, y ya quedar los tres, mi papá, mi mamá y yo, todas las noches hacíamos el rosario. Pero llega un momento de mi vida donde yo cantaba para el Señor. Canté muchísimos años en un ministerio de música católica, porque pertenecía a la Renovación Carismática en el Quindío, y le canté al Señor, pero de un momento a otro el mundo me absorbió. Ya no le cantaba al Señor, sino que cantaba música rock. Tuve una banda de rock, y eso me alejó de cantarle a ese Señor, a ese Jesús amado. Y cuando me empieza a pasar todo este proceso de mi salud, de la columna en especial, donde fueron 4 cirugías muy difíciles, donde ya era controles médicos cada 2-3 meses, con neurocirujano, con un médico de dolor y cuidados paliativos, nutricionista, psicólogo, porque fue un proceso muy difícil. Estas cirugías que me hicieron que perdiera la movilidad de mi cabeza. Yo no puedo mover mi cabeza ni girarla para los 2 lados, ni de arriba hacia abajo. Está completamente fijada mi cabeza hasta parte un poquito antes de la mitad de la columna. Y los neurocirujanos en control siempre me han dicho, pues ellos me controlan, que no se vayan desestabilizando las vértebras,
y siempre me han dicho que más adelante de pronto vamos a tener que volver a cirugía, a fijarme en toda la columna y no sé qué. Entonces empieza un proceso con un médico del dolor donde me mandan medicamentos demasiado fuertes. Yo le contaba a Nati esta semana en mi experiencia que estando hospitalizada en las cirugías me ponían lo más fuerte para el dolor, que era la hidromorfona. Y el cuerpo se acostumbra tanto a estos opioides que automáticamente tú, sin tener un reloj, un celular, cómo medir y saber la hora, tu cuerpo ya sabe que es la hora y yo inmediatamente lo exigía. O sea, yo podía salir de un procedimiento, de una cirugía y solamente me lo autorizaban por 1, máximo 2 días, el resto eran medicamentos más suaves o tramadol, pero era tanto el descaro de uno que yo me enojaba, porque yo decía, ¿por qué no me ponen la hidromorfona? Y muchas veces entraba de pronto como en esa ira, porque eso es un medicamento que automáticamente te relaja el dolor, no sientes nada. Entonces empieza ya esa recuperación, una recuperación muy difícil, una recuperación donde hubo depresión. Yo, a pesar de que ya había vuelto a los brazos del Señor y de la Virgen, de que ya asistía de nuevo a las Eucaristías, entré en depresión porque no fue fácil para mí perder esa independencia para salir, esa independencia para simplemente tender una cama, para bañarme, el tema de la movilidad de mi cabeza, eso me deprimió muchísimo. Y viene también todo el tema psicológico, fue muy duro. Y el médico del dolor empieza a controlarme con opioides también demasiado fuertes, con bloqueos. A mí me hacían bloqueos en el cuello, en la columna cervical, en toda la columna, en las caderas, en las piernas, porque al ser una artrosis degenerativa, ella va siguiendo su curso. Ella no es simplemente que se me quedó en el cuello y ya me hicieron la cirugía, no, ella va bajando por toda la columna. Ya tengo la artrosis en mis caderas, por eso me hacen estos bloqueos, pero no hemos llegado pues al punto de hablar de una cirugía. Y pasa algo muy especial. Yo me entrego a la oración, ya hace 4 años ya entro en todo este proceso con el Señor, Eucaristías, el Santo Rosario, la oración en intimidad con el Señor, la visita al Santísimo, que para mí es crucial y es un momento muy importante. Y resulta que en diciembre del 2021, la EPS se demora con la entrega de mis medicamentos. Yo entro en una especie de síndrome de abstinencia. Yo tomaba un tramadol súper fuerte, muy controlado, y se me acaban las pastas, entonces busco en mis medicamentos y tengo gotas de tramadol, me tomo las gotas. Obviamente yo le digo a mi médico, el médico me dice, sí, tómate tantas gotas, pero él en ningún momento me da una fórmula médica, sino que yo le digo, yo tengo unas gotas en mi casa, y me dice, tómatelas. Yo me las tomo y me voy ayudando un poco con ellas, hasta que de un momento a otro no me las venden en la farmacia sin una receta médica, sin una fórmula médica. Entonces me quedo sin el medicamento y entro en un síndrome de abstinencia demasiado fuerte, donde no dormía, donde el desespero en las noches era impresionante, porque yo sentía que me provocaba como salir corriendo y tirarme de un carro, porque ese es el desespero que se siente en un síndrome de estos. Los dolores me empiezan a dar calambres otra vez en los brazos y esto, hasta que yo llego el año pasado, en el 2021, en ese año de San José precisamente. Yo lo conozco a él y me enamoro de él. San José es un santo tan providencial, tan especial que tenemos en la iglesia, es nuestro patrono, y no nos alcanzamos a imaginar
lo especial y lo milagroso que es. Jamendo.com. Lo tenemos ahí quietico. Él es un santo muy prudente, obviamente, pero nosotros tenemos que poner a trabajar a ese San José. Entonces empiezo a conocer a ese San José y me empiezo a enamorar de él. Como tú contabas, Nati, yo luego ya paso a vivir sola, me vengo a vivir sola y estando en esa soledad donde ya pues venía con ese tema de las pastas y esto, un día le digo a ese San José, bueno San José, que incluso aquí lo tengo atrás en un cuadrito que era de mi mamá, le digo, bueno San José, no sé qué vas a hacer conmigo, no sé cómo me vas a ayudar, pero yo no voy a volver a tomar estos medicamentos. Ya es obvio que yo ya no los voy a conseguir, no los quiero seguir consumiendo porque realmente el daño que hacen también es malo, dañan tus riñones, mantienes todo el día ensolvado. Entonces yo dije, no quiero depender más de un medicamento para el dolor. Entonces te entrego esto a ti, tú vas a ver qué haces con eso, no sé. Y me entregó a San José y para gloria de Dios, obviamente, y también para ese amado San José, todos mis agradecimientos. Hoy en día yo no tomo ningún medicamento. Si me llego a tomar un acetaminofén es porque definitivamente ya un dolor pues no me lo aguanto, pero mis dolores que de por sí deberían ser por las cirugías, porque son cirugías donde me pusieron demasiados tornillos, por decirlo de alguna manera, donde fue tan manipulado el músculo y todo, son cirugías muy dolorosas. De esos dolores no los volví a sentir y si los llego a sentir, Nati, yo simplemente le digo a ese Jesús, Jesús, te entrego mis dolores por la reparación de los pecados del mundo entero. Pero hoy en día no tomo medicamentos. Yo ya simplemente me entregué al Señor y ya el Señor dispondrá de mis enfermedades, de todo lo que me resulte y de todos los dolores. Caro, qué hermosura de testimonio, de verdad que me da mucha felicidad, me siento muy plena de saber que este testimonio le va a servir a tantas personas, porque es que aquí hay de todo, o sea, es un testimonio que uno dice, Dios mío, cómo una mujer tan joven, Caro tiene 37 años, ha tenido 38. ha tenido que soportar tantas cosas, tantas adversidades, tantas dificultades, entonces, Caro, no. Dios te bendiga, gracias por haber estado en este programa. ¿Cuántas almas vamos a tocar con este programa? Las personas que en este momento nos están viendo, espero que se hubieran sentido muy tocadas, yo sé que sí. ¿Cómo la pueden seguir a usted las personas que nos están viendo y los que nos van a ver en diferido? ¿Cómo la pueden seguir en sus redes? De pronto, si alguien está padeciendo lo mismo que tú estás, has padecido, entonces, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook como Carito Londoño Trujillo, así estoy en Facebook, y en Instagram como Carito LT. Carito LT, ahí estoy, y cualquier pregunta que quieran hacerme sobre un síntoma, o alguna cosa, o un acompañamiento en oración, un santo rosario, siempre vamos a estar disponibles, Nati. Muchas gracias, Caro. Gracias entonces a todas las personas que nos estuvieron viendo. Dios los bendiga, que tengan una linda noche y la Virgen nos acompañe. Así que gracias por haber estado conectados con nosotros esta noche. Bendiciones a todos. Jamendo.com